Hola a todos. Hoy es viernes, 5 de junio de 2026, y nuestro querido amigo Alastair Crook está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Alastair. Muchas gracias, muy amable. Quiero empezar por lo que ha ocurrido entre Israel y Líbano. Israel ha anunciado que va a atacar la zona que ellos llaman Dahiyya, en la parte sur de Beirut, y han dicho que todo el mundo debe evacuar la ciudad. Después llegó la respuesta iraní, anunciando lo mismo para el norte de Israel. Si Israel ataca Dahiyya, ellos harán lo mismo en el norte de Israel. En cuanto a este tipo de apoyo de Irán a Hezbollah y de Hezbollah a Irán, mucha gente quiere saber qué está pasando. ¿Qué es exactamente el eje de la resistencia? What is going on? What is the axis of resistance? We know that you wrote a book in 2009. Sabemos que escribiste un libro en 2009, Resistencia a la esencia de la Revolución Islámica, y aquí lo describes. ¿Qué significa exactamente? ¿Qué es la resistencia? ¿Cuál es la esencia de la revolución iraní? ¿Cuál es la mentalidad de esa revolución? Pero, para quien quiera saber más sobre Irán y sobre lo que está ocurriendo hoy en el país, puede acudir a ese libro. Es de 2009. Alastair lo escribió en 2009, pero todo lo que decía allí sigue siendo igual y se puede encontrar ahí. Y el otro es el artículo, el texto nuevo que publicaste en tu Substack, titulado Irán aprovecha su oportunidad con la guerra. Te refieres a la forma en que Irán está respondiendo a Israel. Entonces, ¿en qué punto estamos ahora con la situación entre Irán, Israel y Hezbollah? With the case of Iran and Israel and Hezbollah? Bueno, ha habido un cambio importante en la forma de pensar en Israel. Y no me refiero solo al tema del Líbano. Hemos pasado, ante todo, a una nueva doctrina de seguridad. Y también hemos adoptado una nueva visión de lo que llaman la Gran Israel. Esa idea de que la Gran Israel debe ser un proyecto mesiánico para algunos, no para todos en Israel, pero sí para algunos. Un proyecto que mediante el uso de la fuerza haga posible esa gran Israel y con ello la redención, que se vuelva algo real. Porque según ese sector en Israel, eso sería el paso previo a la redención y a la llegada de un nuevo Mesías. Pero en el ámbito de la seguridad, las cosas han cambiado de forma radical con la adopción de la idea de una seguridad permanente. Así que se apartaron del antiguo estilo de doctrina de seguridad que existía, si se quiere, desde la fundación de Israel. Y en aquel momento, el primer ministro lo dijo con mucha claridad. Somos un país pequeño, con poca población y pocos recursos. Tenemos que mantenernos dentro de nuestras fronteras y contamos con un ejército profesional. Por eso, debemos depender en gran medida de los reservistas para completar los efectivos si es necesario. Pero también se expresaba una visión clausewitziana, en el sentido de que la guerra no era un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar fines políticos, soluciones políticas, entendimientos políticos. Y todo eso que planteó Ben Gurión se ha dado completamente la vuelta en este periodo, en gran parte por lo ocurrido el 7 de octubre. Lo que los israelíes han hecho es asumir la idea de que lo que pasó ese día fue un holocausto contra ellos. No lo fue, pero así es como lo perciben. Y diría que esa visión se ha integrado profundamente en la conciencia israelí, que aquello fue un holocausto, no el holocausto, sino otro holocausto. Y eso ha llevado a la idea de que, per sambo, no mai thust was night distal, y que tsera voktuven epikaknemese media porthfaiti volvordo al holocausto. Is always at the threshold of Holocaust. That another Holocaust is inevitable. Que otro holocausto es inevitable, que llegará. Que el holocausto no es un hecho del pasado, sino algo presente que está justo a nuestras puertas. Y para afrontarlo, tenemos que ir a la raíz. Ahora bien, hay una historia detrás de esta idea de seguridad permanente, que se remonta básicamente a la Segunda Guerra Mundial. La idea de la seguridad permanente y de ir a la raíz consistía en que no se podía permitir que una población hostil permaneciera ni que sus hijos crecieran y siguieran siendo hostiles hacia ti.
se concebía ante todo en el marco del Reich de los 1000 años, y no existía la voluntad de permitir que surgiera, por así decirlo, ningún desafío ni enemistad hacia ese Reich. Challenge or enmity to this Reich to emerge. And so the idea has come, therefore, Y así surge esta idea, y por eso vemos y entendemos que esta es la doctrina que está detrás de la idea de que no hay inocentes en Gaza. Los niños son considerados objetivos, las mujeres son atacadas, porque se va a la raíz del problema, lo que en realidad significa el fin de los palestinos como una fuerza que pueda perdurar. Ahora bien, para dejarlo claro, porque es importante entenderlo bien, hay bastante resistencia dentro del ejército israelí. Seguimos de cerca la prensa israelí en hebreo, y hay israelíes serios que dicen, esto es absurdo, estamos atascados en 7 guerras con objetivos que no están nada claros. for aims which are not clear. We do not have the resources for it, and we are losing. No tenemos los recursos para eso, y estamos perdiendo esas guerras. Quizá ha llegado el momento de volver a la doctrina de Ben Gurión, según la cual Israel debe mantenerse dentro de sus fronteras. Pero claro, y esto es algo actual, lo que realmente está ocurriendo es que todo se presenta de esa manera, como si el peligro fuera que esta doctrina militar de seguridad permanente, después del 7 de octubre, se haya fusionado con una visión mesiánica que dice que debemos ocupar todo ese territorio, el del Gran Israel, porque eso acercará la redención. Así que, en realidad, lo que están diciendo, aunque no lo digan abiertamente, es que hay que replantearse todo el concepto del sionismo. Eso es lo que significa cuando se dice que hay que volver a Ben Gurión, alejándose de esa visión mesiánica y de esa idea de seguridad permanente, que Israel no puede seguir como está. Israel cannot go along as it is. It is stuck. It is at a dead end. It's at a dead Está end. atascado. Está en un callejón sin salida. En un callejón sin salida con Irán, y también en un callejón sin salida en todas esas otras guerras que han provocado y creado en este momento. Así que, bueno, esta es una explicación larga, y lo siento por eso, pero es importante entender el contexto. Esto es lo que hay detrás de lo que está ocurriendo en Líbano. Es esa sensación, y por eso cuando la gente habla de un alto el fuego y cosas así, no entienden que la seguridad permanente excluye la posibilidad de que Hezbollah siga existiendo junto a las ciudades del norte, esas ciudades que están cerca de la frontera con Líbano y se extienden hacia Galilea. Y dicen bajo esta nueva doctrina que no es solo una doctrina militar, sino una que los israelíes en general han asumido bastante. La doctrina de la seguridad permanente. Generally of, permanent security. Permanent security at the root. La seguridad permanente, en el fondo, no puede aceptar la idea de un Hezbollah armado instalado en el sur del Líbano. Así que ese fue el inicio de todo este proceso. Han intentado hacerlo, primero, consiguiendo que una parte del gobierno libanés, no todo, pero una parte, especialmente los grupos cristianos, los maronitas y algunos suníes, asumieran la tarea de desarmar a Hezbollah, de quitarle las armas y todo lo demás. Pero se llegó a la conclusión, bastante evidente, de que eso era imposible. El gobierno libanés no estaba en condiciones de hacerlo, incluso aunque tuviera la voluntad política, que algunos sí tenían. No iban a poder desarmar a Hezbollah. Y Hezbollah forma parte del gobierno y, sin duda, del propio tejido del Estado. And certainly part of the fabric of the state. But the Lebanese government is trying to shift that. Pero el gobierno libanés está intentando cambiar eso y decir no, en realidad, el Estado que queremos representar es el viejo Líbano, el que fundaron los franceses como un enclave cristiano, en su mayoría cristiano en aquel entonces. Y eso fue antes de que se convirtiera en el Gran Líbano, que incluía todo el sur y, por supuesto, a Hezbollah. Pero esa es la Constitución, así es como está. Aunque deseen volver, ya sabes, aquellos primeros tiempos en los que era solo un pequeño enclave cristiano, no lo es. Y Hezbollah no va a aceptar esa visión en absoluto. Así que lo que pasó fue que cuando dijeron que no iban a desarmar a Hezbollah, que no iban a enfrentarse a ellos, ni a destruirlos políticamente, entonces Israel dijo, bueno, pues lo haremos nosotros. Politically, then Israel said, well, we'll do it. And we're going to take southern Lebanon
Y vamos a tomar el sur del Líbano y convertirlo en un estado tapón. Pero no están creando un estado tapón, están creando un desierto. Quiero decir, esto es una guerra de desgaste hasta el punto de dejarlo como un desierto. Lo están arrasando todo. En algunas zonas no queda ni un árbol y están matando a civiles de forma generalizada en este proceso. Y la llamada amenaza de Dahiyya tiene historia. Lo recuerdo bien, porque yo estaba en el Líbano en 2006. Puede que me equivoque de general, pero creo que fue Eisenkot quien habló de la solución Dahiyya, incluso entonces, hace tantos años. Y lo que decía era básicamente que la solución Dahiyya consistía en arrasar Dahiyya. Para quienes estén escuchando el programa, Dahiyya es un gran suburbio del sur de Beirut. No es un campamento de Hezbollah, es un barrio normal de Beirut. Sí, viven allí muchos miembros de Hezbollah y también viven sus enemigos, pero no deja de ser una parte de Beirut. Y quedó gravemente destruido. Muchos de los edificios de apartamentos fueron derribados en 2006. Pero eso es lo que querían hacer otra vez, solo que esta vez destruirlo aún más. ¿Por qué? No tiene nada que ver con que haya comandantes de Hezbollah allí. Claro que no están sentados allí. Todo el mundo conoce la amenaza. Y de hecho, mucha gente ha evacuado. No, esto es un castigo. Quieren castigar a Hezbollah y creen que si castigan lo suficiente a los civiles del Líbano, se volverán contra Hezbollah. Es una vieja idea de Israel. Ya sabes, solo tenemos que hacerlo tan doloroso que ellos mismos expulsen a todos los terroristas, y entonces todo irá bien. Ese es el contexto. Así fue. Y como sabes, Irán volvió a subrayar algo que ya estaba en el acuerdo de alto el fuego de la época de las conversaciones de Islamabad. Verás, o hay un alto el fuego para todos, o no lo hay para nadie. Desde el principio, Irán ha dicho que tiene que ser un alto el fuego para todos los elementos de la resistencia contra Israel, en Yemen, en Líbano, incluso en Gaza y en la zona verde. Eso se proclamó, y Hezbollah lo dejó muy claro, e Irán también lo dejó muy claro. De acuerdo, si empezáis a atacar Dahiyya, quiero decir, ya en Líbano creo que han muerto unas 3.000 personas y 1 millón se ha quedado sin hogar por estos ataques constantes. Las fuerzas de defensa israelíes siguen en el sur del país, siguen allí, pero lo que lo ha hecho especialmente difícil desde la perspectiva israelí y estadounidense es que Hezbollah ha estado respondiendo y respondiendo con mucha fuerza contra las fuerzas israelíes dentro del Líbano, mientras éstas han ido invadiendo y derribando casas. Han sido atacados y Hezbollah tiene ahora nuevos drones conectados por fibra que están usando para atacar objetivos militares dentro de esas ciudades del norte de Israel. En realidad, están creando una zona de seguridad dentro de Israel, equivalente al intento de Israel de crear una zona de seguridad en el sur del Líbano. Y eso está causando muchas bajas, muchísimas. No se han dado cifras oficiales, todo está censurado, pero probablemente hay entre 8 y 10 bajas al día. No todos mueren, pero entre 8 y 10. Están perdiendo muchos soldados, y eso parece algo intolerable para la opinión pública en Israel. Así que, cuando Netanyahu, después de la llamada telefónica de Trump, dijo, de acuerdo, no atacaremos Dahiyya Beirut. No vamos a atacar Beirut. Hubo un auténtico tsunami de protestas en todo Israel contra él por decir eso, por sugerir que Israel ya no iba a, o no se le iba a permitir atacar a Hezbollah en el Líbano. Esto es seguridad permanente. Es un cambio que se ha producido en estos últimos años, alejándose de los viejos conceptos de seguridad que eran bastante convencionales hacia esta idea de seguridad permanente en la raíz, que no se puede permitir que exista ninguna amenaza. Y por eso hubo una reacción enorme que creo que no va a desaparecer. Quiero decir, no va a. Creo que las consecuencias de esto van a continuar. No hay manera de que Israel dé marcha atrás.
So what they've done now is they've had a meeting with Lo que han hecho ahora es reunirse con algunos miembros concretos del gobierno libanés que son o eran favorables a Israel y contrarios a Hezbollah. Mantuvieron una reunión y dijeron, vale, hagamos un alto el fuego y vosotros aceptáis que Hezbollah tendrá que ser eliminado. Y el gobierno responde, no podemos, quizá podamos crear algunas zonas pequeñas donde Hezbollah no esté presente, pero no podemos hacerlo de forma completa. Y en cualquier caso, Hezbollah dice, olvidaos, no estamos de acuerdo con el alto el fuego que se ha negociado en Washington entre Aoun y los demás. Así que, en fin, lo que quiero decir es que esto no es algo que vaya a desaparecer. Es un asunto importante en cualquier debate sobre lo que ocurra a partir de ahora en la relación entre Estados Unidos, Irán e Israel, y también entre Israel y Estados Unidos. and Iran and Israel and the United States. When it comes to this sort Cuando se habla de esa retórica, de que Hezbollah es un aliado o un instrumento de Irán, que Yemen también lo es, y todo eso, ¿cuál es tu comprensión de la relación que existe entre Irán y Yemen? between Iran and Yemen? Well, yes, I've seen this. You know, there's a sort of suggestion. Bueno, sí, he visto eso. Ya sabes, hay como una insinuación de que de algún modo los chiíes del sur son recién llegados que aparecieron allí bastante tarde. Pero eso no refleja la historia, porque toda esa zona fue durante muchos años chií y solo más tarde se volvió parcialmente suní en algunas partes. Y la gente no se da cuenta de que en realidad fue desde el sur del Líbano desde donde se construyó la estructura del Estado safávida. Tomaron a las familias del sur, las familias eruditas de las casas y de las instituciones, para formar el Estado safávida en, creo, 1501. Así que ya ves todo eso de que son simples proxies suyos. I mean, all of this about their little proxies. Well, if according to that, to history, Bueno, si nos atenemos a la historia, fueron los safávidas los que se convirtieron en los aliados de los jeques libaneses, más bien al revés, no al contrario. Pero por mi experiencia quiero decir, desde luego, cuando estuve allí y lo vi, creo que sobre todo en el caso de Hassan Nasrallah, Irán no solo lo respetaba enormemente como estadista, un verdadero estadista, sino también como una persona sabia. Y la mayoría de las veces, diría que era Hassan Nasrallah quien daba consejos a Irán, más que Irán diciéndole lo que tenía que hacer. Eso, desde luego, no ocurría, pero sí acudían a él para pedirle orientación política. look to him to give them political advice. The other point, Alistair, I know that you're aware that we El have otro punto, Alastair. Sé que estás al tanto de que circulan ciertos rumores sobre que Irán habría conseguido bombas nucleares, que van a usarlas, que van a hacer algún tipo de explosión en alguna zona del desierto dentro de Irán, que van a experimentar algo así. En cuanto a la situación con Irán, por lo que yo entiendo, y sigo muy de cerca los medios persas, no he visto ninguna señal de que hayan cambiado la fatwa del antiguo líder supremo de Irán. No hay indicios, y nadie. Creo que esa fatwa sigue vigente. Por eso soy un poco escéptico con todo lo que se está diciendo. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Cuál crees que es la necesidad de que Irán busque ahora armas nucleares, en este momento concreto, cuando ya ha conseguido en el campo de batalla, de forma convencional, lo que quería lograr frente a Estados Unidos e Israel? What they wanted to achieve against the United States and Israel. Well, one of the piece that I've written was. Bueno, uno de los artículos que he escrito trataba precisamente de eso, de que Irán ha pasado ahora a una nueva fase de disuasión y a una nueva fase de preparación para responder a Estados Unidos, por ejemplo, en la zona de Hormuz, con un bloqueo naval. Cualquier alteración en la infraestructura de Hormuz o cualquier ataque o interferencia contra los buques iraníes provoca una escalada. Y esa escalada, como hemos visto en estos últimos días, se dirige contra Kuwait, contra las bases desde las que se han lanzado esos ataques. Porque lo que ocurrió fue que un petrolero propiedad de Irán fue alcanzado por un misil Hellfire que impactó en su sala de máquinas. With a Hellfire missile that had struck its engine room. So it wasn't a warning shot. This was aimed at the engine. Así que no fue un disparo de advertencia.
estaba dirigido a la sala de máquinas para inutilizar ese barco. Y entonces Irán respondió de inmediato, atacando el aeropuerto y la base de helicópteros de los estadounidenses en Kuwait. Lo que estamos viendo ahora es una especie de política de escalada, en la que no habrá ningún cambio. Y creo que del mismo modo, parte de lo que acabamos de comentar, la cuestión del Líbano, forma parte de esa misma política de escalada. Si seguís matando y no respetáis el alto el fuego en el Líbano, nosotros tampoco lo respetaremos en Israel. Atacaremos Israel. Decís que el Líbano no forma parte del alto el fuego. Bien, entonces aceptaremos que Israel tampoco forma parte del alto el fuego. Well, then we will accept that Israel is not part of the ceasefire. And we will escalate with missiles and a heavy Y vamos a escalar con misiles y un fuerte. Creo que lo que se había planeado habría sido un enorme bombardeo de misiles sobre las ciudades del norte de Israel. Así que, sí, hay una sensación de escalada y eso también se refleja en la ruptura de las negociaciones. No hay negociaciones. Desde ese momento, desde que se anunció, quiero decir, ni siquiera se están enviando mensajes, hasta donde yo sé. Todo se ha quedado en silencio. No hay nada. Así que tu interpretación sobre la fatua parece, bueno, tú lo sabrás mejor que yo, pero por lo que entiendo no ha habido ningún cambio en la fatua, y lo sabríamos si lo hubiera. No es algo secreto, es un documento estatal, un documento religioso. a state document, a religious document. And so the fatwa, as far as I know, would Así que la fatua, hasta donde yo sé, seguiría siendo válida. Y para cambiarla, ya sabes, hay en Occidente una especie de idea de que bastaría con ir al Majlis, al Parlamento, votar y ya estaría cambiada. No, no es así. Esto es un asunto religioso. Irán tiene, por decirlo así, dentro del Islam chií, una doctrina de guerra justa, igual que los cristianos tienen la doctrina agustiniana de la guerra justa. Así que también existe en el Islam y es muy clara en ciertos aspectos sobre el ataque. ¿Se puede atacar a inocentes? Ni siquiera se permite atacar sin previo aviso. Esto era muy claro ya en tiempos del profeta, y muchas de estas normas se remontan a aquel episodio cuando él estaba en la Meca. that episode when he was in Mecca. It would need Así que no tendría que debatirse en el Parlamento, sino que tendría que ser discutido por los mujtahid, es decir, personas cualificadas para cambiar la ley o interpretarla desde un punto de vista jurídico. Habría que convocar, por decirlo con el término afgano, una especie de yirga de mujtahid para reunirse, debatirlo y presentar argumentos sobre si sería apropiado o no. A diferencia del Islam suní, el Islam chií sí tiene lo que llaman ijtihad, que permite modificar la ley siempre que se cumplan ciertos criterios. Por ejemplo, que las leyes antiguas ya no sean adecuadas porque el tiempo ha pasado, la vida ha cambiado o los acontecimientos han hecho que las normas anteriores dejen de ser apropiadas. Pero creo que eso tendría que ser negociado por los mujtahid antes de que pudiera entrar en vigor. negotiated by the mujtahid before it could come into being. It's not just at the whim of the supreme leader. No depende solo del capricho del líder supremo, de su decisión. Su decisión sería, por supuesto, la definitiva, pero antes se debatiría y se haría pública. Y tengo que decir que no he visto que eso esté ocurriendo, lo cual podría indicar que efectivamente no está ocurriendo. Porque aunque el líder supremo no aparezca en persona, tener ese debate en COM, por ejemplo, sería perfectamente posible. ¿Cuál es el equilibrio aquí? Quiero decir, es un debate muy largo. Yo, de una forma u otra, llevo implicado en esta discusión sobre el Hosep Oa desde hace unos 20 años o algo así. Demasiado tiempo. Y claro, la gran cuestión es si realmente hay alguna ventaja para Irán en tener un arma. Advantage to Iran to have a weapon. I think one has to put that in the context, though, of Creo que hay que poner eso en contexto, en lo que está ocurriendo en general. La política occidental de no proliferación, en realidad, está empujando a algunos estados hacia la obtención de armas. No hablo de Irán en concreto, pero digo que, en muchos lugares, se puede entender que varios países piensen, bueno, mirad a Corea del Norte. ¿Lo veis? ¿Alguien se atreve ahora con Corea del Norte? No, todo ha quedado en silencio. Así que sí, puede servir como elemento de disuasión. Y, curiosamente, este es un debate que ahora mismo se está dando en Rusia. Rusia tiene armas nucleares, pero el debate allí
es que Occidente ya no les teme. Han perdido su capacidad de disuasión. It's lost its deterrent effect. Psychology, has taken over. The neocons. La psicología, ya sabes, ha tomado el control. Los neoconservadores han dicho todos lo mismo. Mira, Putin nunca haría eso. O sea, que todo eso son tonterías, que no hay que prestarle atención. En fin, que nosotros, en Estados Unidos, ganaríamos en un enfrentamiento nuclear y estamos preparados para ello. Así que, incluso con Rusia, que ya es una potencia nuclear, están teniendo que volver atrás y revisar todo eso. En realidad, el proceso de proliferación está empujando a la gente en esa dirección. Pero de nuevo, creo que uno se preguntaría en el caso concreto de Irán, si hubiera una admisión de haber desarrollado armas de forma encubierta y sin cambiar la fatwa. ¿Cómo se vería eso y cuál sería la reacción? How would that be seen and what would be the reaction? I think it would not be well. Creo que eso no sería bien visto por Rusia y China, que hasta donde yo sé, aunque obviamente no estoy en esos círculos, en general no han animado a los estados a seguir el camino de las armas nucleares. Pero además, supongo que eso haría que al principio mucha gente dijera, bueno, Tulsi Gabbard y los servicios de inteligencia se equivocaron. Irán estaba planeando fabricar un arma todo el tiempo, y ya os lo dijimos. Y Trump advirtió, ya sabes, que si consiguen un arma, they'll add two toes anyways. Israel de Khorroy Mall. Israel will no longer exist. What will be the, what will. ¿Qué saldrá de todo esto? ¿Cuál será el resultado? So I think Creo que hay que mirar con mucho cuidado cómo se desarrolla esto. No es solo una cuestión de la manifestación, sino de cómo va a evolucionar todo esto. Cómo se desarrollará en Estados Unidos. Y cómo se desarrollará no solo en Israel, sino también dentro del sector financiero judío de Estados Unidos, que tiene una influencia tan extraordinaria sobre el país. ¿Cuál será la reacción? ¿A dónde nos llevará eso? ¿Nos llevará a un acuerdo o nos alejará de cualquier tipo de... Bueno, mejor cambio mis palabras, porque en realidad no creo que vaya a haber un acuerdo no creo que sea posible un acuerdo entre Irán y Estados Unidos en las circunstancias actuales. Creo que hay demasiadas razones por las que no va a ocurrir, por las que no puede ocurrir. too many reasons why it can't happen. And maybe it's okay if it doesn't happen. And Y quizá no pasa nada si no ocurre, y tendremos, ya sabes, una especie de paz sin paz. Pero quiero decir, bueno, quizá la gente pueda vivir con eso. Sería mejor que la alternativa de ir a una guerra total para resolver cualquier desacuerdo entre Irán y Estados Unidos. Así que esas son las preguntas que creo que tenemos que analizar con mucho cuidado. Porque ya sabes, ahora mismo todo el mundo vuelve a decir otra vez, creo que por 12ª vez ya, que hay un acuerdo a punto de cerrarse. Bueno, ¿qué acuerdo? Y dime, ¿de verdad Trump está dispuesto a decir, sí, acepto que el estrecho de Hormuz quede bajo control de Irán y que Irán cobre ciertos tipos de tasas por el paso a través del Hormuz? ¿De verdad es así? Is that really the case? Because that's a huge thing. It would change the Porque eso es algo enorme. Cambiaría por completo la situación geopolítica de Oriente Medio, porque claro, los estados del Golfo, tarde o temprano, tendrían que enfrentarse a la realidad. Y esa realidad, esta es la realidad. Cada vez más, Irán está consolidando esa realidad sobre el terreno en el estrecho de Hormuz y la está haciendo funcionar. La administración ya está establecida, la legislación también, así que los estados del Golfo y muchos países europeos tendrán que empezar a replantearse su relación con Irán. Quiero decir, ese es el gran poder de Irán, además del hecho de que están justo al lado de bases estadounidenses y de infraestructuras en su propia frontera. Así que si se quiere una disuasión escalatoria, es perfectamente posible. if you like, deterrence is quite possible. So they have control of Hormuz. Así que tienen el control de Hormuz. Y además tienen opciones de escalada en el Golfo, con capacidad para atacar objetivos que resultarían más costosos para los intereses de Estados Unidos que el daño que se está causando a Irán. Son cuestiones difíciles de aclarar del todo. Ya sabes, entender exactamente cuál es ese equilibrio y dónde está. Pero luego volvemos al punto final, que es Palestina y Líbano.
E Irán dice, no, hay que detener los ataques contra los palestinos y los libaneses. Tiene que parar. Pero eso, por supuesto, no va a satisfacer la exigencia israelí de una seguridad permanente, según su propia interpretación de lo que acabo de escribir, de lo que eso significa. Así que es... what that means. So it's it seems to me, Me parece que, bueno, estamos yendo en otra dirección, que Irán se está moviendo hacia una disuasión más escalatoria. Ahora bien, ¿va a responder Estados Unidos por medios militares? Yo creo que no, sinceramente, porque han descubierto que no tienen los medios para hacer gran cosa. Quiero decir, sí, podrían hacer lo mismo que está haciendo Israel. Bombardear, ya sabes, Dahieh, bombardear Teherán del mismo modo, matar civiles, derribar bloques de viviendas civiles. Pero esto es un crimen de guerra. Y creo que eso importa mucho más en Estados Unidos que en Israel. Así que no estoy seguro de que esto vaya a tener tanto apoyo en el Pentágono. Quiero decir, me da la impresión de que Trump está atrapado en esto. Quiere algo que pueda parecer una victoria personal, un gran éxito. Por eso creo que habla tanto de volver al tema del uranio, aunque ahora dice que en realidad no le importa, después de haberlo convertido en el asunto central. Dice, bueno, está enterrado, está sellado, se acabó. Vale, entonces márchate, vete. Si no hay una amenaza nuclear, ¿para qué quedarse? ¿Por qué? ¿Cuál sería el propósito de un ataque? ¿Y qué se supondría conseguir? Creo que esas son las preguntas que habrá que hacer y que sin duda se harán en el Pentágono. ¿Qué intentamos hacer aquí, señor presidente? Si usted dice que el tema nuclear ya no importa, porque lo ha dado por terminado, que ni siquiera el uranio enriquecido importa, ¿qué estamos intentando hacer? Bueno, mi punto final es que no veo a Irán volviendo a unas largas negociaciones sobre el acuerdo del JCPOA. Así que creo que en la práctica, el otro pilar de este cambio de política es renunciar a las negociaciones y decir que toda esa idea de llegar a un acuerdo nuclear negociado ya no es posible. Porque no se trata solo de un acuerdo nuclear en el que uno diga, bueno, haremos esto o haremos aquello. Tú lo sabes tan bien como yo. Los israelíes insistirán, ya sabes, en que tiene que haber inspecciones sin previo aviso, que puedan hacerse cuando ellos quieran. La mayoría de los inspectores pertenecerán al Mossad y a la CIA, y entrarán en todos los lugares que puedan. Y además, lo que harán será identificar a todos los científicos y expertos técnicos de Irán, igual que hicieron la vez anterior, insistiendo en entrevistar a las personas que trabajaban en el proyecto nuclear iraní, todos los cuales, por casualidad, fueron posteriormente asesinados. Así que quiero decir, me resulta bastante difícil imaginar que Irán vuelva a seguir ese camino. Alastair, cuando hablamos de Israel, creo que ahora mismo hay dos problemas principales para el país. Uno de ellos es el uso de drones y cohetes. Y como has mencionado, están sufriendo bajas por culpa de esos drones. No pueden controlarlo. Como vimos con el embajador israelí ante la ONU, él explicó lo eficaz que está haciendo Hezbollah usando esos drones para alcanzar sus objetivos: baterías antiaéreas, sistemas de comunicación, concentraciones de soldados. Están atacando todo en la parte sur del Líbano, y los cohetes están llegando al norte de Israel. Esta es la realidad, la nueva realidad de Israel. Por eso necesitan escalar el conflicto, como decías, aplicando la llamada doctrina Dahieh, que consiste en destruirlo todo, porque no son capaces de derrotar a Hezbollah en el sur del Líbano. Tienes que hacer algo más. Tienes que escalar la situación. Y el otro punto, por parte de los israelíes, es que no quieren que Estados Unidos abandone la región. Quieren que Estados Unidos se quede, porque esas bases que fueron destruidas significan que puede mantenerse allí en medio de este tipo de conflicto, con este tipo de bloqueo que está ocurriendo ahora mismo.
Esto es un conflicto. No es una guerra de desgaste, es un conflicto de desgaste entre Irán y Estados Unidos. Y el otro punto en lo que respecta a Estados Unidos es que vemos que tienen una escasez en lo que se refiere a sus reservas. The shortage when it comes to the stockpile. The meeting Donald Trump had with Xi about rare earth. La reunión que tuvo Donald Trump con Xi sobre los minerales de tierras raras no fue bien. Por eso hemos visto a Rubio yendo a Armenia, cerrando nuevos acuerdos sobre minerales, porque quieren reemplazar esas armas, esos misiles, los interceptores que se usaron durante la guerra. Y ahora, Donald Trump, como mencionabas, está en una especie de trampa para él mismo. Pero, ¿cómo ves que todos estos factores se estén juntando y que haya algún tipo de cálculo por parte de la administración Trump? ¿Cuál sería la salida para Donald Trump? Si no hay acuerdo, no hay nada. Has señalado el punto principal, el más importante aquí, y es que no hay negociaciones reales entre las dos partes. No está pasando nada. Nothing is happening. I don't see an off-ramp. I don't think there is one. No veo una salida. No creo que exista. Nada que le permita, ya sabes, presumir de una gran victoria para él y para Estados Unidos. Y lo que has dicho lo suscribo porque fíjate, lo que también está ocurriendo, y es algo extraordinario, es que Israel ha hecho una gran jugada. Netanyahu ha hecho una gran jugada, diciendo que, bueno, quizá puedan prescindir de los 3.500 millones de dólares anuales en subsidios que reciben de Estados Unidos. Pero en realidad, lo que está pasando por el Congreso es un proyecto de ley para fusionar los ejércitos israelí y estadounidense, unirlos por completo en el intercambio de datos, de inteligencia artificial, de tecnología, de investigación y desarrollo, de tecnología de misiles, incluso en la fabricación de misiles. Technology, building of missiles. I mean, a complete fusion of the two, so that Quiero decir, una fusión completa de los dos, de modo que ya sabes, Israel y Estados Unidos fueran intercambiables de la misma manera. Es decir, si esto fuera una empresa, dirías que en realidad se trata de una oferta pública de adquisición inversa. Los israelíes estarían intentando hacerse con el control de Estados Unidos, porque el ejército es, quiero decir, una institución crucial, y también lo es porque genera muchísimo dinero. El presupuesto militar es enorme y partes de ese dinero se reparten entre los distintos estados, los políticos y otras personas. De modo que, ya sabes, la estructura militar es casi, bueno, este es el modelo de negocio de Estados Unidos, el Estado militar industrial. Y claro, las consecuencias de todo esto serán enormes si continúa. will be huge if it continues. I mean, at the moment, it's just been I think the Quiero decir, por ahora lo que ha pasado es que el comité lo ha aprobado y ha acordado que pase a la siguiente fase. Claro, esto no ha terminado todavía. Pero vamos, son cosas extraordinarias las que parecen estar ocurriendo en Estados Unidos, cosas que en la práctica van a cambiar por completo la cuestión de la soberanía estadounidense. Así que sí, me refiero a eso. Y claro, ¿está todo esto conectado? Esa es una gran pregunta. Entonces, ¿es posible, en estas circunstancias, que Irán o Trump encuentren una vía de salida? ¿O que Irán siquiera se plantee en serio que pueda haber algún tipo de acuerdo, que exista un acuerdo posible? some deal is possible, that there is a deal that could be had. Beyond, there could be one where Más allá de eso, podría darse una situación en la que, bueno, ambas partes digan, vale, tú sigue más o menos como quieras y Hezbollah hará lo que le parezca. Una especie de dejar hacer, de mirar hacia otro lado y fingir que no pasa nada. Creo que un resultado así es bastante probable. Pero en realidad, ni siquiera estoy seguro de que lleguemos a ese punto, porque pienso que lo próximo que va a cambiar por completo este panorama será cuando Occidente caiga por el precipicio económico. Y es probable que empiece a caer este mismo mes. Nadie sabe exactamente cuándo, podría tardar más, pero en junio, a mediados de junio, podríamos empezar a ver los efectos reales de Hamas sobre las economías europeas, especialmente. almost on the European economies especially. I think that's the point right now. Creo que ese es el punto ahora mismo para la administración Trump. Si siguen con el conflicto en el estrecho de Hormuz,
¿cómo va a influir eso en la economía estadounidense? Porque la economía de Estados Unidos está totalmente conectada con la economía global. Es parte de la economía global, una parte muy importante de ella. Y Donald Trump ha utilizado las reservas de petróleo del país para equilibrar los mercados. Entonces, ¿cuánto tiempo puede mantener esa misma actitud para mantener el equilibrio? ¿Y será eso sostenible para Donald Trump? Is that going to be sustainable for Donald Trump? No, inventories are at bottom. No, las reservas están en el nivel más bajo. Ya han tocado fondo. Quiero decir, incluso la reserva estratégica de Estados Unidos está agotada, está prácticamente vacía. Es como si tuvieras un depósito de petróleo en casa. No usas los últimos 10 centímetros porque es todo sedimento. Pues la reserva estratégica está ahora mismo reducida a eso, a sedimento. Así que no pueden sacar más. Y las reservas en Europa están en una situación crítica. La gente finge y prolonga la idea de que todo va bien, de que nada está cambiando, pero está a punto de cambiar. Entonces, ¿qué pasará? Eso llevará a Trump simplemente a rendirse. No está en su carácter. Nunca lo ha hecho. Trump está cada vez más en un estado mental y médico extraño, y parece más probable que haga algo imprevisto, impredecible y quizá muy estúpido en este momento, porque sin duda está bajo una enorme presión por todo esto, y su razonamiento no es precisamente "Nam". And his reasoning is not really there. Do you think that this move on the part of Senate and ¿Cree que esta medida por parte del Senado y del Congreso, que de alguna manera limita el poder de Donald Trump en lo que respecta a la guerra con Irán, va a ayudarle? ¿Le da eso una especie de salida política? Cuando el Congreso lo pide, cuando el Senado lo pide, tengo que seguirles. Eso le va a beneficiar. Is that going to help him? No, he's not saying that. He's saying the opposite. He's saying they're traitors. No, no está diciendo eso. Está diciendo justo lo contrario. Está diciendo que son traidores. Está diciendo que los 4 republicanos que votaron con los demócratas son traidores. Así que, desde luego, no está diciendo algo como, bueno, este es un mensaje para mí y debería tomármelo en serio. No, lo que está diciendo es que esas personas fueron traidoras. Así que no creo que eso encaje con su forma de ser. Una vez más, ya sabes, él seguirá adelante y culpará a alguien. Siempre hay alguien a quien culpar, menos él. Culpará a alguien. Puede que sea Hexeth o algún otro, o que fuera Massey o quien sea, pero sin duda alguien acabará siendo el culpable de la situación. Por eso no creo que esa sea la salida. En realidad no veo una salida. Y parece que ha ignorado, o como dice el New York Times, no ha prestado atención a las advertencias sobre las consecuencias económicas. The warnings about the economic consequences, and not on just oil and gas. Y bueno, no se trata solo del petróleo y el gas. Quiero decir, el petróleo no es una sola sustancia. Hay petróleo ligero, hay petróleo pesado. Y claro, no se puede hacer diésel con petróleo ligero. El petróleo pesado sirve para otras cosas. Y además están todos los demás elementos, los productos petroquímicos que son esenciales para las cadenas de suministro, cosas técnicas, el helio, los fertilizantes y demás. Los precios de los fertilizantes están disparándose en Europa. Ahora mismo es la temporada de siembra. De momento todavía se pueden conseguir cosas, pero dentro de un mes o 2 puede ser muy distinto. Es una situación muy seria que va a más. Y es capaz él de, no sé, simplemente darle la vuelta a Galibaf y decirle, mira, dejémoslo, salgamos de esto, se acabó, sin acuerdo. No lo sé. No deal. I don't know. I think that Creo que ese podría ser el punto. Ese sería el punto. Al menos por parte de los iraníes. Ellos no ven ningún tipo de... Por eso Galibaf salió y dijo que todo se decide en el campo de batalla. No es por negociaciones, porque no hay negociaciones en marcha. Y quien salga con algún tipo de acuerdo o pacto, el que realmente gana, es el que está preparado para el día después de cualquier acuerdo, el que está listo para responder, para luchar en el campo de batalla. Esa es la mentalidad por parte de Irán. Nunca había visto, nunca había oído algo así de los iraníes. Puede que recuerdes algo del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, pero ninguno de estos, ya sabes, que el presidente del Parlamento iraní,
que además fue el jefe de la delegación iraní, hable de esta manera, me parece un cambio estratégico enorme por parte de Irán. This is what I just wrote about, was to say, Bueno, de eso mismo acabo de escribir. Quería decir que estamos en una nueva fase, y esta fase es la de la disuasión escalatoria, que funciona sobre todo como un punto de presión, esperando a que Europa y Occidente se caigan por su propio precipicio económico. Y entonces tendremos que ver qué pasa. Pero llegado ese momento, Estados Unidos dirá algo así como, vale, lo dejamos aquí, cerramos todo esto y nos vamos. No lo sé, o quizá ocurra otra cosa en Estados Unidos. Creo que ahora mismo hay una enorme inestabilidad en Occidente, porque ya sabes, capas enteras de ideas, de doctrinas y de conceptos están quedando al descubierto como algo hueco y vacío, y no tienen nada preparado para sustituirlos. And they've got nothing really to replace them. So whole, strategic views. Así que, en fin, todas esas visiones y horizontes estratégicos se están viniendo abajo de repente. Y Bruselas, la verdad, no tiene ni idea de qué hacer ahora, va dando tumbos. Además, se enfrenta a otros problemas, porque no lo hemos mencionado. Pero cuando hablé de Rusia y de sus armas nucleares, Rusia está cambiando su postura hacia algo más parecido a la posición iraní, en el sentido de decir que necesita una disuasión escalatoria frente a Europa. Así que, en realidad, todo el proyecto europeo, que consistía en, digamos, hacer que Rusia se desmoronara mediante la presión y sobre todo atrayendo de nuevo a Estados Unidos a Europa para poder amenazar con una guerra contra Rusia, está quedando en entredicho. Quiero decir, Europa no está en condiciones de hacer la guerra con Rusia, tal y como están las cosas. Y ahora han perdido, ya sabes, al menos la América de Trump. Quizá esperan que la nueva administración, sea la que sea, o quien sea, haga que Estados Unidos vuelva a la OTAN, vuelva a Europa, y que se repita esa especie de idilio entre las élites de Bruselas y las nuevas élites que surgen en Washington. Pero no creo que eso vaya a pasar. No creo que vaya a pasar en absoluto. Creo que va a haber una reacción dura contra el establishment en muchos de estos países. Alastair, justo antes de terminar, has mencionado que Rusia está revisando su estrategia. Eso significa que, si Europa decide escalar la guerra, van a, con estos drones, sabemos cómo están usando esos drones para atacar objetivos en el interior de Rusia. Eso va a cambiar la estrategia rusa y podrían atacar algunas bases estadounidenses en Letonia. Bueno, no sé cuáles serán los objetivos, pero precisamente esa es la estrategia. Les ha sorprendido la forma en que Irán ha, digamos, atacado algunos de sus objetivos, uno de ellos especialmente vulnerable, y sus adversarios lo golpearon, y Estados Unidos se retiró como consecuencia de eso. Se echó atrás. Así que la metodología de un ataque con misiles convencionales sobre algún punto europeo, bueno, ya sabes, no serían los países bálticos, porque los bálticos, en fin, no son quienes toman las decisiones. Rusia lo dice muy claramente, vamos a por los que toman las decisiones. Los bálticos, ya sabes, como perritos tirando de Bruselas, pero los que realmente toman las decisiones son sobre todo Reino Unido, Francia y Alemania. En lo que se refiere, ya sabes, a los ataques con drones y misiles en profundidad. Y Rusia está diciendo, ya basta, esta ha sido la gota que colma el vaso, sobre todo después de la muerte de todos esos niños en la residencia, por drones, la mayoría chicas jóvenes, adolescentes. Eso ha indignado a los rusos. Y han dicho, no podemos seguir así. Quieren enviar un mensaje a Europa. Y si la única forma de hacerlo es lanzando un misil contra... Por eso, Rusia anunció y dio detalles de todos los lugares en Europa que están proporcionando apoyo con misiles a Ucrania. Dijeron, aquí están, esta es su ubicación, aquí es donde se encuentran geográficamente. Y eso no fue un accidente. Muchas gracias, Alastair, por acompañarnos hoy.
Por favor, entrad en conflictsforum.substack.com. Allí podéis encontrar el artículo del que acabo de hablar. Aquí lo tenemos, vamos a mostrarlo otra vez. Alastair lo publicó en su Substack y hay muchos otros textos nuevos. Vamos a abrirlo. Aquí está, Conflicts Forum. Podéis verlo aquí, el Substack de Conflicts Forum. Y el artículo más reciente se titula La seria advertencia sobre la violencia política en Israel. Y justo estaba mencionando el texto anterior que Alastair escribió hace un día. Gracias. Muchísimas gracias, Alastair, por estar con nosotros hoy. Gracias, Nima. Thank you so much, Alistair, for being with us today. Thank you, Nima. Gracias. As always.